Habían pasado un par de semanas y el medio Saiyajin claramente sufría de nostalgia. Seraphale pensó que sería bueno permitirle adaptarse a su nuevo papel como su reina dándole tiempo para pensar y al menos aceptar su situación. No había tenido mucho que decir desde que se convirtió en demonio, pero la chica Satán podía decir que había elementos de sí mismo que estaba ocultando. La nostalgia era una de ellas. Sin embargo, como miembro de su nobleza, tenía que darle algo de trabajo para que lo hiciera, de lo contrario se volvería loco. Había estado atrapado en su mansión sin nada que hacer además de estudiar y ocasionalmente entrenar desde que resucitó. La mayoría de los días, el niño simplemente se despertaba, salía y entrenaba durante un par de horas. Otros días se quedaba adentro y simplemente leía hasta que llegaba la hora de acostarse. No parecía estar demasiado preocupado, pero Seraphale se dio cuenta de que solo estaba tratando de alejar todo el miedo al fondo de su mente. Era inteligente, fuerte y sabio para su edad. Era casi aterrador lo bien que podía articular palabras y hablar como un adulto. Pero él era solo un niño. Un niño de 9 años, que murió peleando una batalla en la que realmente no tenía ningún interés. Ni siquiera conocía a Rías, pero corrió en su ayuda, como si fuera una segunda naturaleza. Luchó y sangró solo para ver que ella fuera salvada y regresara a casa sana y salva. No solo eso, sino que dio su vida para lograrlo. Ya fuera intencional o no, lo había hecho sin pensarlo dos veces. Dicho esto, Gohan se lo estaba tomando todo con mucha más calma que Rías. La heredera Gremory había estado inconsolable desde el secuestro. Seraphale había visto a Rías, tan bondadosa como era, exigir que Baldur y él fueran ejecutados y que Fenrir fuera sacrificado como un perro rabioso. Ella había estado muy molesta y era comprensible. Había visto cómo Gohan se desangraba y moría justo enfrente de ella. Ni siquiera lo conocía desde hacía un día, y aún así lo trataba como a uno de sus amigos más cercanos. Ria solo tuvo a Sona mientras crecía, y recientemente se volvió cercana a Keno debido a las maravillas del sistema Evil Piece. Al ser heredera, no pudo darse el lujo de tener amigos mientras crecía. Fue la misma historia con Sona. Debido a la cercanía de sus familias, los dos lograron unirse a través de su aislamiento. Rías atesoraba a sus amigos más que nada, ver a alguien con quien recién estaba comenzando a vincularse ser cortado tan brutalmente, solo tratando de ayudarla. Bien y se compadecía de Graifia, Sirceps y el resto de la familia Gremory por tener que lidiar con las interminables obras hidráulicas. Sin mencionar el estrés bajo el que Akeno habría estado. La pobre niña ni siquiera ha sido la reina de Rías desde hace un mes y su rey ya estaba sufriendo una crisis emocional. Así que aquí se encontró, sentada en uno de los escritorios de la sala de estar con la chimenea encendida mientras revisaba algunos documentos. Gohan estaba felizmente sentado boca abajo en uno de los sofás frente al fuego, con las piernas colgando sobre el respaldo del sofá. Estaba leyendo un libro, pasando las páginas aproximadamente cada minuto. Mientras leía, también masticaba agradablemente un poqui que le había regalado Seraphale. No podría haber aparentado más edad si lo hubiera intentado. ¿No crees que tal vez deberías salir con Rías y Akeno, o con Sona? Sugirió Seraphale de repente, rompiendo el silencio. Gohan giró la cabeza pero no dijo nada, debido a que tenía la boca llena de Poki. No has abandonado la propiedad desde que te resucité. Oh, el humor feliz de Gohan disminuyó haciendo que Leviatán se mordiera el labio. Ella no había querido molestarlo. ¿Estoy entrometiéndome? Estoy tratando de no hacerlo. Graifia me ha enviado un montón de material para leer y poder entender mejor el inframundo, respondió suavemente. Puedo irme si quieres, pero realmente no sé cómo moverme por aquí. Todo parece estar conectado mágicamente, así que no podría simplemente volar al territorio Gremory. Eso es cierto, suspiró Seraphale. El rey diablo comenzó a golpear la madera pulida del escritorio, tratando de pensar en algo que sugerir para sacar a Gohan de su depresión. Entrenar y leer no iban a ser suficientes para distraerse de la idea de volver a casa. Unos momentos más tarde, se le ocurrió una idea. Oye, ¿qué tal si te llevo a un rating game? Preguntó, con la voz llena de emoción. El niño mitad Saiyajin pareció levantar los ojos ante esa sugerencia. ¿Un juego de clasificación? ¿No es como un combate de lucha? Eres un artista marcial, ¿verdad? ¿No te gusta pelear? Bueno, Gohan se reposicionó y se sentó erguido en el sofá. Se frotó la nuca tímidamente, sin saber realmente qué decir en respuesta a eso. Me gusta entrenar y entrenar con mi papá y sus amigos. Pero no me gusta pelear y matar. Oh.
¿Entonces lo prefieres más como un pasatiempo o un deporte? Sí. El rostro de Gohan se iluminó ante la comparación. Si bien era cierto que odiaba luchar por su vida, no podía negar que, después de todo, era mitad Saiyajin. La lucha estaba en su sangre. La idea de que era más por deporte o un pasatiempo realmente parecía encajar perfectamente con él. Aunque, realmente no he tenido la oportunidad de ver realmente cómo es la lucha, fuera de los combates a muerte. He estado atrapado en ellos desde que puedo caminar. Seraphale se encogió levemente. Lo había dicho con tanta naturalidad, como si fuera normal en él. ¿Qué clase de niño se vio obligado a luchar en batallas a una edad tan temprana? Recordó la gran guerra que ocurrió hace tantos años. Fue un acuerdo no escrito entre las tres facciones para dejar a los niños fuera de esto. Los ángeles e incluso los ángeles caídos intentaron dejar a los niños fuera de sus asuntos. Los ángeles los protegieron, mientras que los ángeles caídos hicieron todo lo posible para no involucrarlos. La guerra fue sangrienta. Desordenado. No era lugar para niños, sin importar de qué lado estuvieras. A menos que fueras parte de una iglesia rebelde o algún tipo de culto. Entonces todas las apuestas quedaron descartadas. Entonces, te llevaré a ver un Rating Game, concluyó Seraphale con una sonrisa sonora. Aún tienes que ver uno, así que creo que podrías aprender un par de cosas. No era como si Gohan fuera a discutir con ella. La idea del Rating Game le fascinaba. Había leído sobre todas las reglas y procesos del juego. Todo parecía una gran partida de ajedrez, razón por la cual Evil Pieces se basaba en piezas de ajedrez. Aún así, todavía tenía que verlo todo en acción. La perspectiva de poder ver uno en persona lo tenía bastante entusiasmado. No podía imaginar cómo reaccionaría su padre si estuviera aquí. Está bien, claro. Gohan se puso de pie de un salto. Luego hizo una pausa, luciendo un poco confundido. Espera, estas cosas tienen público, ¿verdad? Pensé que estaba tratando de pasar desapercibido y no llamar la atención. Si me ven contigo, ¿la gente no reconocerá que soy tu reina? No me preocuparía por eso, se despidió Seraphale. Satanás como yo tenemos salas privadas que podemos usar para ver los partidos. Oh, bueno, si no es gran cosa, me encantaría. Excelente. Menos de media hora después, Gohan se encontró sentado en una cómoda habitación con vistas a un estadio lleno, junto a la mujer Leviatán. Tenía que haber cientos de miles de personas aquí. Nunca había visto tanta gente en un mismo lugar a la vez, incluso en la cabina privada podía escuchar el rugido de la multitud. Fue simplemente abrumador, apenas podía pensar en estar en el lugar de los concursantes. Aunque Gohan recordó lo que era tener los ojos del mundo puestos en él. Aunque en ese momento, el destino del mundo era mucho más importante que ser tímido ante las cámaras o tener miedo escénico. Los Ceyrames todavía estaban frescos en su mente, incluso después de todas estas semanas de paz. Esta es la Liga Superior, explicó Seraphale. Aquí solo actúan los mejores. Wow, Gohan respiró asombrado. No le importaban mucho los detalles de quienes estaban peleando, pero claramente eran talentosos. Cada banda luchó con vigor, honor y una habilidad increíble. Nunca antes había visto una pelea como esta. Cada miembro de cada equipo aportó su propio conjunto de habilidades únicas al campo de batalla. Espadachines. Maestros de magia. Artistas marciales, como él. Usuarios de Sacred Gear, todo funciona. Cada persona tenía algo único acerca de ellos. Ninguno luchó de manera similar. Fue alucinante. A lo largo de todas sus peleas, nunca se había encontrado con nada parecido a los tipos de habilidades que se mostraban, y de ninguna manera eran débiles. De hecho, todos eran increíblemente poderosos por derecho propio. La potencia bruta fue solo un factor aquí. La habilidad y la estrategia eran mucho más importantes que la fuerza bruta. Le recordó los muchos desafíos y lecciones que Piccolo le había inculcado cuando era mucho más joven. Divirtiéndose, Seraphale se rió entre dientes, observando sus variadas expresiones. Gohan no pensó que sería capaz de disfrutar del combate después de su combate a muerte con Cell y la posterior muerte en las fauces de Fenrir. Sin embargo, aquí estaba él, casi al borde de su asiento observando una pelea que en realidad fue a la vez de buen humor y entretenida. Había casi esta claridad dentro del joven medio Saiyajin, una comprensión. Siempre había sabido que a su padre le encantaba pelear, pero los detalles específicos nunca le quedaron del todo claros.
Goku siempre afirmó que amaba la emoción de un desafío. Siempre se esforzó por luchar contra el siguiente oponente más fuerte, por poner a prueba sus límites y esforzarse lo más lejos posible. Gohan estaría mintiendo si no compartiera esa misma pasión, pero Goku la llevó a otro nivel que el chico simplemente no podía entender. Cuando se enfrentó a Freezer, lo hizo sin miedo ni ira. Cuando supieron sobre los androides, miró hacia el futuro con una sonrisa brillante y anticipó ansiosamente el desafío. A pesar del claro peligro, Goku siempre mantuvo la cabeza en alto y nunca permitió que el miedo a lo que podría ser lo controlara. Este sentimiento, ahora mismo y viendo este Rating Game. Gohan sintió que realmente podía entender a su padre por una vez en su vida. Esto es lo que él quería. Luchar libremente y poner a prueba sus límites sin temer un final y la muerte de todos sus seres queridos. Gohan hizo una pausa cuando se dio cuenta de que una lágrima había caído de su ojo. Ni siquiera se había dado cuenta, pero había empezado a llorar. Todo este tiempo, pensando en su padre. La nostalgia nunca había sido tan frecuente. Lo soy, finalizó el chico, decidido. Seraphale lo miró fijamente, sintiendo la tristeza y el deseo de volver a casa irradiando en oleadas. Se sentía culpable, pero y al mismo tiempo, feliz. Al menos ya no estaba reprimiendo sus emociones. ¿Por qué estás llorando?, preguntó Seraphale, todavía desconcertada. Claramente algo lo estaba carcomiendo. Tenía que haber algo más en todo esto que solo su deseo de regresar a casa. Él le había dicho que no había nada de qué preocuparse, ya que su familia se estaba preparando para ir a buscarlo. El Leviatán no estaba seguro de cuánto tiempo iba a tomar, pero esa no era la razón por la cual Gohan parecía tan triste todo el tiempo. Yo, no lo sé, admitió honestamente, dejándose caer en su cómoda silla de cuero. Supongo que me di cuenta de que me parezco más a mi padre de lo que pensaba. La lucha y la batalla están en mi sangre, pero siempre he hecho todo lo posible por adoptar un enfoque pacífico. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cuando llegué aquí por primera vez? ¿Cómo pregunté si Cell se había ido? Seraphale hizo una pausa por un momento, procesando el nombre nuevamente. Célula. Ese nombre le provocó un escalofrío en la espalda. La forma en que lo había dicho. Supuso que era algún villano contra el que estaba luchando, pero parecía mucho más que eso. ¿Quién era exactamente este personaje de Cell al que se había referido? Realmente nunca había pensado en entrar en detalles sobre ello y cuestionarlo más. Había cosas más importantes que abordar respecto a la llegada de Gohan y qué hacer con su situación. Sin embargo, ahora que las cosas se habían calmado y él había comenzado a acostumbrarse, ella tenía más motivos para preguntar al respecto. Lo recuerdo. ¿Quién es él? Gohan se giró y se miró las manos. Su expresión era de dolor, una mezcla de remordimiento y arrepentimiento pegada por todas partes. Era un monstruo, capaz de destruir todo el planeta. En un momento, parecía completamente imparable, se lamentó Gohan. Era un bioandroide grande, verde, parecido a un insecto. Era simplemente, muy poderoso, pero mi padre fue a luchar contra él. ¿Lo golpeó?, preguntó la mujer Satán, ignorando por completo el Rating Game que se suponía que debían estar viendo. No, Gohan sacudió la cabeza. No. El plan de mi papá no era vencerlo en absoluto. Era permitirme aprender cómo peleaba, para poder vencerlo. ¿Qué? Seraphale respiró, con la consternación clara en su rostro. Papá reconoció que tenía un poder escondido en lo más profundo de mí, y que sería la única forma de vencer a Cell. Entonces, después de ver cómo luchaba Cell, se rindió y me permitió tomar las riendas. No estaba consciente de ello. Al principio, pero me di cuenta rápidamente durante mi pelea con el monstruo. Me di cuenta de lo que mi padre había estado tratando de hacer. Gohan apretó las manos. Pero yo no soy así. No quería matar a Cell. Realmente no lo quería. Gritó. Seraphale permaneció en silencio mientras el chico luchaba por mantenerse unido. Pero Cell, él siguió empujándome. No cejaba, no importa cuánto le pedí que parara. Simplemente no lo hizo. Prosperó con la ira, el dolor y la miseria. Una aura blanca brilló alrededor del medio Saiyajin, lo que provocó que Seraphale pusiera una mano sobre su hombro para calmarlo. El niño pareció darse cuenta de que se estaba volviendo demasiado emocional y se controló. Cuanto más recordaba el horrible día, más lágrimas corrían por sus mejillas. Incluso le rogué. Cuando dirigió su atención a mis amigos y familiares, me hizo mirar mientras él... Oye, susurró ella suavemente, frotando su espalda para tratar de calmarlo.
Serafalla comenzó a sentir una vorágine de ira creciendo dentro de ella. Ella no era ajena a la tortura y los actos horribles. Había visto muchas cosas durante la Gran Guerra y la Guerra Civil del Diablo. Habían pasado muchos años desde que se sentía así. Si hubiera sido Sona en el lugar de Gohan, Serafalla habría hecho todo lo posible para mantenerla a salvo. No había nada que ella no hiciera para garantizar la seguridad de su hermana pequeña. Él me rompió. Serafalla casi sintió que su corazón se detenía. Tuvo que reprimir sus propias lágrimas. Cada palabra que pronunció estaba llena de emoción. Todo ese poder dentro de mí salió corriendo y al principio no pude controlarlo. Era salvaje y griega. Embriagador. ¿De qué está hablando? ¿La transformación dorada? Pensó el rey diablo. Eso realmente solo lo cambia físicamente, a menos que me esté perdiendo algo. No parecía tan diferente cuando me lo mostró antes. Cell no estaba preparado para esto. Mi papá y todos los demás no estaban preparados para esto, y yo ciertamente no estaba preparado para manejarlo, afirmó Gohan mientras comenzaba a calmarse. Parecía que tenía un mejor control sobre sus emociones ahora que pasó la parte traumática de su historia. Seleccioné a Cell. Lo torturé de la misma manera que él me torturó a mí. Ese poder me permitió devolver cada gramo de miseria que había dado. Saboreé hasta el último momento. Serafalla pudo escuchar el disgusto en su tono. Odio ese tipo de peleas, declaró. No hay nada que odio más que el derramamiento de sangre sin sentido. Gohan dejó escapar un suspiro cansado. Pero no hubo nada que odiara más ese día que Cell. ¿Qué pasó? Preguntó con simpatía. El niño jugaba con sus manos mientras pensaba. Todavía era difícil pensar que había luchado contra un monstruo tan poderoso. Destruir un planeta, en realidad, no fue tan difícil. Incluso un demonio de clase media podría aniquilar la Tierra con un disparo bien colocado al centro. Suponiendo que los cientos de miles de barreras mágicas alrededor del núcleo estuvieran caídas. El núcleo de cada reino estaba protegido por una magia extremadamente poderosa. Esto había existido mucho antes de que ella naciera, y se remontaba a la época en que los viejos Satanás todavía tenían el control. Nada menos que alguien con niveles de fuerza satánicos podría siquiera aspirar a hacer mella en esas barreras. Fueron creados por el dios bíblico, los 4 satanes originales, los panteones griego y nórdico, e incluso los dioses sintoístas e hindúes. Era algo en lo que todos podían estar de acuerdo. A pesar de cuánta guerra se libró, se implementaron medidas extremadamente poderosas para evitar la destrucción planetaria. Ni siquiera el infame Triexar pudo romper esas barreras. ¿Qué hace todo cobarde cuando está perdiendo una pelea? Intentó huir, respondió Gohan con amargura. Pero no lo dejé. No tenía a dónde correr en esa pelea, así que recurrió a una apuesta. Trató de hacerse estallar. ¿Qué? Pensó el rey diablo, completamente desconcertado. ¿Cómo puedes estar tan desesperado como para recurrir a la autodestrucción solo para ganar una pelea? Descubrí lo que estaba tratando de hacer antes de que fuera demasiado tarde. Lo llevé al espacio para tratar de minimizar el daño a la Tierra. Sabía que no sería suficiente, así que intenté compensar la explosión con mi propio ataque. Un ataque a esa magnitud, murmuró Serafalla, recordando su fuerza anterior. Sería lo suficientemente poderoso como para sacudir los cimientos de todos los reinos. Bueno, algo hizo, porque así es como terminé aquí. Lo último que recuerdo es que fui tragado por la explosión. Lo siguiente que sé es que me estoy despertando en tu cama. No era de extrañar que pareciera tan dañado por la batalla cuando ella lo encontró. Serafalla asumió que era la brutal nada de la brecha dimensional lo que había comenzado a pasar factura al niño antes de escupirlo en su jardín delantero. Sin embargo, parecía que fue su pelea final con Cell la que causó todo el daño. Ya veo, murmuró Serafalla, dándole otra mirada a su reina. Un chico sencillo con tanto poder y responsabilidad. Tenía que saber que luchar contra un enemigo así lo llevaría a la muerte. ¿Lo había sabido? Volando para alejar a un monstruo autodestructivo de su familia y amigos, sabiendo que probablemente no regresaría. Al pensarlo, se preguntó si ella tendría el mismo coraje. Lo haría en un abrir y cerrar de ojos si eso significara salvar a su hermana, pero por el resto del inframundo. Ella no estaba muy segura de eso. Gracias, Gohan, dijo Serafalla con compasión. Sin siquiera pensarlo, se inclinó sobre su silla y lo abrazó afectuosamente. Él no se resistió y se hundió en su abrazo.
La mujer Leviatán se dio cuenta de que estaba sufriendo, que la experiencia había sido lo suficientemente traumática como para reprimir los detalles más horribles. A pesar de todo eso, podía sentir que el chico se había quitado algo de peso de encima. ¿Para qué? Preguntó suavemente. Por abrirte a mí. Podía sentir que eso te estaba carcomiendo. Puede que ni siquiera te hayas dado cuenta, pero este tipo de cosas son extremadamente traumáticas, explicó. ¿Cómo te sientes? Un poco mejor, admitió. Todavía quiero volver a casa. Prometí que te ayudaría a llegar a casa, pero sabes lo difícil que será. ¿Crees que sería mejor esperar a tu familia? Sugirió Serafall. Gohan tuvo que pensar en eso por unos momentos. Si Baldur y Fenrir podían derrotarlo en su forma más fuerte, se estremeció al pensar cuán poderoso era Otis, o si el dragón infinito era incluso amigable en primer lugar. Tal vez debería tomar una página del libro de su padre y quedarse, entrenar y aprender. ¿Quién sabe qué tipo de cosas podría descubrir aquí? Goku parecía pasar un buen rato en Yardrat, entonces, ¿qué quiere decir que Gohan no pudo pasar un buen rato aquí también? Hasta donde él sabía, su familia no corría ningún peligro inmediato. Podría quedarse sentado durante el tiempo que les tomara venir a recogerlo. No estoy seguro. Realmente no se siente bien simplemente sentarse y esperar, pero parece que tal vez sería la mejor opción. A pesar de todo lo que he leído, todavía entiendo muy poco sobre este mundo. Pagué ese precio cuando me apresuré a salvar a Rías. Tal vez debería tomarme mi tiempo y orientarme antes de comenzar a intentar perseguir a un dios dragón infinito. Gohan se rió entre dientes. Serafall también se rió de lo absurdo de esto. Al menos, para Serafall, se sentía más contenta sabiendo que el chico tenía una buena cabeza sobre sus hombros. Correr para intentar encontrar a Opis podría provocar otra muerte. Eso suena como una idea mucho mejor. Ella exclamó. Además, ahora que te sientes mejor, tal vez sea hora de que te pongas a trabajar en algunas de tus tareas como reina de la chica mágica Leviatán. Serafall terminó con una sonrisa radiante. Gohan inclinó la cabeza ligeramente confundido. Sabía que ella tenía una obsesión límite con el género de las chicas mágicas, pero ¿realmente se refería a sí misma como tal? Realmente no podía verlo, a pesar de saber que ella tenía múltiples conjuntos en su mansión, y mucho menos los que ella misma había hecho. Deberes de la reina. ¿Relacionados con mi lugar en tu nobleza? Sí. ¿Cuáles serían esos? Serafall le guiñó un ojo y una sonrisa traviesa apareció en su rostro. Verás.